¿Qué tal? Buenas noches, espero se encuentren todos bien. He estado grabando este video una y otra vez, y me trabo bastante. Les iba a leer el libro de Hebreos y vuelvo a hacer otra vez el video y no puedo. Y estaba por rendirme y decir, no, pues ya por algo, ya mejor no voy a leer nada, ya mejor ya. Entonces, pues tengo el tiempo ya más corto, porque luego ya pues llegan y ya se hace ruido. Y pues no sé, o sea, más bien siento que por algo voy a leerles la carta de Judas. Solamente trae un capítulo, entonces es muy cortito y sí lo alcanzo a leer todo. Pero les iba a leer el libro de Hebreos, igual 2 capítulos cada día, pero no pude, me estoy trabe. Y eso que puse la Biblia católica para que la entiendan. Miren, ahí dice, si lo alcanzan a ver, aquí, ahí. Y es Judas capítulo 1. Pues espero no trabarme tanto, no sé qué me está sucediendo. Pero bueno, Dios, por favor, usted no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, no sé qué esté pasando, pero por favor quite todas las trampas del enemigo, Señor, que puedan estar estorbando para que su mensaje llegue a las personas, Señor. Por favor, lo dejo en sus manos, que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que su mensaje, Señor, florezca, que esa semilla que será plantada hoy en esta noche, Señor, que dé mucho fruto, Padre, por favor, para su gloria, para su honra, para salvación de muchos, por favor. Todo esto que sea para su honra, por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí yo también la tengo en la Reina Valera. ¿Sí lo ven? Judas. Pero la voy a leer aquí. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. A los que han sido llamados, amados de Dios Padre, y guardados para Jesucristo, a vosotros misericordia y paz y amor abundante. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo Dice Santiago, tenía mucho empeño en escribirles acerca de la comunión salvación. Dice, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre. Vuelvo a recordarles que santo no es no es un mono que hace milagros, no es una persona que hace milagros, es una persona que se aparta del pecado. Eso significa santo, apartarse del pecado. Por eso aquí Judas está diciendo a los santos.
dice, para exhortarlos a combatir por la fe que se ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Y luego dice, porque se han introducido solapantemente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan al único dueño y Señor nuestro, a Jesucristo. Dice aquí que ya desde antes pues ya estaba señalado todo esto, ¿verdad? Que estas personas impías iban a engañar a las personas con sus doctrinas falsas, con sus religiones falsas. Y dice que niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. Y pueden decir algunas religiones o algunas sectas, no, es que nosotros no negamos a Jesucristo, pero sí lo niegan con sus hechos y con su manera de predicar y su manera de decir las cosas. Porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo aquel que no predique que Jesús es el Señor y que por medio de él tenemos vida eterna, es un anticristo. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, vayan y búsquenlo en el Google. ¿En qué versículo dice que las personas son anticristo? Y ahí les van a decir. Entonces dice, porque se han introducido solapantes, algunos que hace tiempo las Escrituras ya había señalado esta sentencia. Son impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez y para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Ojo, aquellas personas que dicen que no existe el infierno y que no existe el abismo, no sé cómo lo quieran llamar, porque le llaman de muchas formas, pero no existe limbo, no existe purgatorio, no existe nada de eso. Aquí Santiago lo está diciendo. Vayan al capítulo 1, versículo 7, perdón, versículo 6. Dice aquí, dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras o con cadenas eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Lo voy a leer en la Reina Valera, capítulo 1, versículo 6, y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ven que no es mucha la diferencia? Estoy leyendo en la computadora la católica y esta es la Reina Valera. Y luego dice capítulo 7, versículo 7, versículo. Capítulo es el grande y versículo es el chico. Y luego dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que a ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Voy aquí. Dice, y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente,
padeciendo la pena de un fuego eterno, sirve como ejemplo. Guay, qué miedo. Pues hay muchas personas, muchos transexuales, mucho lesbianismo, todo eso. Y todo eso les pasó a Sodoma y Gomorra, porque había todo eso. Entonces dice aquí que están padeciendo la pena de muerte en el fuego eterno. Y dice que nos sirva de ejemplo a nosotros para no hacer lo mismo que hicieron ellos, los de Sodoma y Gomorra. Y luego dice, igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian al Señor e injurian a la gloria. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputiéndose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo que el Señor te castigue. Nos está mostrando que una vez, creo que viene en Éxodo, una vez el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo, porque cuando murió Moisés, el diablo se quería llevar su cuerpo de Moisés, pero pues Dios mandó al arcángel Miguel a pelear por ese cuerpo. Y dice que el ángel no le dijo cosas feas al diablo, sino que nada más le dijo que el Señor te castigue. Y es también otro ejemplo de nosotros, porque muchas veces maldecimos o muchas veces peleamos y decimos muchas groserías, muchas malas palabras a las personas que nos hacen daño, pero no, o sea, nada más decirle que el Señor te castigue. O bien, si somos de esas clases de personas misericordiosos, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Podemos decir, no, o sea, desearle el mal a la persona, si ya de por sí sus actos y sus acciones van a traer consecuencias. Imagínense que pues estar pues cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y cómo ha destruido en el arca del Noé, cómo destruyó todo, terminó con todo, nada más dejó a Noé, a su esposa y a sus hijos y a sus esposas, nada más. Fueron como 8 personas las que se salvaron en ese tiempo. Y pues, ¿qué nos hace pensar que ahora dice, si no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, menos a las personas que andamos en malos pasos, en malos caminos? Dice, igualmente estos, a pesar de todo, alucinaron en sus delirios, manchando la carne, despreciando el señorío e injurian a la gloria. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo que el Señor te reprenda. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Hay de ellos porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam y han perecido en rebelión de Coré. Estos son una mancha cuando blanquetea desvergonzadamente en nuestros agapes y se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos,
2 veces muertos, arrancados de raíz. Son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes están reservadas la oscuridad de las tinieblas para siempre. Qué miedo, las tinieblas de la oscuridad para siempre. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miradas. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miradas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Impíos es como malvados, pecadores así muy pecadores. Y luego dice, estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dicen palabras altisonantes, que adulan por interés. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al fin de los tiempos, aparecerán hombres sarcásticos que vivan según sus propias pasiones impías, malvadas. Estos son los que crean visiones, viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Pero vosotros, queridos, edificados sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteniéndonos manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aún a los que vacilan, tratad de convencerlos. A otros tratad de salvarlos, arrancarlos del fuego, y a otros mostrarles misericordia, cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Al que es capaz de guardaros inmunes de la caída y de reprender y de presentarlos sin mancha ante su gloria con alegría. Al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder ante todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. Amén. A ver, lo voy a leer aquí con esta. Dice: salutación, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis
que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Va a haber un juicio en el gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que a ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, o sea, manchan la carne, manchan su cuerpo, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción como Coré. Estos son mancha en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vestidos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí están describiendo a estas personas que pues se burlan, que no aceptan, que no creen, que tienen sus creencias, que esas personas, líderes religiosos que engañan a las personas y las enseñan a creer en otras cosas y hacer otras cosas, y los describe que como árboles otoñales sin fruto, que como estrellas que andan de aquí para allá y así. Y dice, pero que ya esos ya están destinados, dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para todas esas personas están destinadas la oscuridad de las tinieblas eternamente. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amonestación y exhortaciones.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos; a otros, sálvenlos; arrebátenlos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su propia carne. Dice Judas que a los que no están seguros o a los que no conocen muy bien de la palabra de Dios, dice: convénzalos. Dice: a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego eterno. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio. Dice: y a otros tenerles misericordia con temor, aborreciendo, o sea, a la gente que hace el mal, dice que les tengamos misericordia con temor, o sea, no los juzguemos, no los critiquemos, pero dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborrecer el pecado, todo lo malo que hacen. Y dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Se los leí en las dos versiones porque pues es un capítulo nada más. Y pues, qué importancia, es por eso que insisto tanto, porque pues la gente se burla y la gente no cree, la gente piensa que nos llaman locos y dicen que no es cierto, o hasta se molestan, pero pues aquí estoy trabándome, como sea que sea, estoy aquí porque quiero dejarles ese mensaje bien claro. Aquí puso, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra. Ellos no quisieron abandonar su pecado, no quisieron alejarse de sus tradiciones, de sus creencias, de su vida destructora. Y pues dice que manchaban sus cuerpos haciendo cosas pecaminosas, impuras. Entonces, pues, no seamos como ellos. Dice que son un ejemplo para nosotros. Dice que oremos en el Espíritu Santo. Orar es hablar con Dios. Orar es lo que estamos haciendo, hablar. Es como cuando estás en la escuela y te dicen: haz una oración. Ay, la casa de enfrente está grande y bonita, y ahí estás, una oración estás hablando. No rezar. Hay mucha gente que dice rezar, pero rezar son cosas repetitivas que aprendes de alguien, y eso no es lo que quiere Dios. Dios dice que oremos, que hablemos con Él. Y dice que en el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a poder orar en el Espíritu Santo? Pero ya en los videos anteriores les he explicado que cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, recibes al Espíritu Santo. Y pues tienes como pues esa garantía de que Dios te escuche, y esa garantía de ser parte del reino de Dios. Y pues bueno, pues me despido. Primeramente, Dios, mañana quiero sacar los versículos que hablan acerca del infierno y de la salvación y de todos esos, del plan de salvación, para que
para que conozcan más acerca de lo que Dios quiere que hagamos y que conozcamos más de su Hijo Jesucristo. Que pasen buenas noches, que descansen.